En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, datación radiométrica. Este tema aún es de la primera parte, donde estamos viendo ciencia y tecnología. Y bueno, pues aunque el título quizás no nos diga mucho, es un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo eran los seres vivos en el pasado? Ustedes quizás los han visto en juguete, en películas, pero ¿estamos seguros de que no existieron o de que sí existieron? Bueno, aquí pueden ver ustedes algunas muestras de seres que existieron en el pasado. La historia de los antepasados, bueno, pues la conocemos a través de los libros, de los estudios, de las investigaciones que se han realizado y vemos cómo han cambiado las especies a través del tiempo. ¿Qué animales vivían en aquella época? Bueno, pues creo que ustedes los han conocido, como les decía ahorita, a través de libros, de películas. Y tenemos, por ejemplo, el tigre dientes de sable, el toxodonte y los caballos que eran pequeños. Así como estos animales que vivían en aquellas épocas, tenemos muchos más, entre ellos, por ejemplo, los dinosaurios. Pero, ¿cómo sabemos que estas especies han estado cambiando? Pues la paleontología es la ciencia que estudia a los seres que vivieron en el pasado. ¿Y cómo los estudia? Bueno, pues cuando encuentra sus restos y cuando investigan esos restos, cómo han modificado su entorno. ¿Qué es su entorno? Bueno, pues todo lo que está alrededor de ellos, incluyendo en ocasiones investigan cómo se alimentaban. Los restos de los seres del pasado son una evidencia de que sí ha habido cambios, porque bueno, en la actualidad ya no vemos aquellos seres vivos que ahora solo los vemos en películas o en libros. Entonces, esto nos asegura, es una evidencia de que ha habido muchísimos cambios. La mayoría de los seres del pasado están enterrados, pero no todos se convierten en fósiles. ¿Y qué es un fósil? Es una palabra que tú ya has escuchado. Viene del latín fossilis, que significa excavado. Son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos, es decir, pasados, y estos restos son conservados por rocas sedimentarias, por minerales que contienen estas rocas sedimentarias y que han estado sufriendo transformaciones en su composición o deformaciones bastante intensas o más o menos intensas. Entonces aquí vemos nosotros algunos restos fósiles y bueno, ya nos queda claro lo que es un fósil. ¿De qué depende que se haga un fósil? De la estructura del ser vivo y de las condiciones del lugar en donde murió el organismo. ¿Qué tipo de tierra, qué tipo de minerales, si hay, si no hay? De eso va a depender de que se haga un fósil. Recuerden, no siempre se pueden hacer fósiles. Por ejemplo, aquí pueden ustedes observar, aquí tenemos un animal, aquí muerto, y bueno, pues al no ser sepultado rápidamente, van y animales carroñeros, bacterias, van a degradar, van a prácticamente desaparecer todo lo que es la materia orgánica. Y bueno, pues solo se quedan los restos duros, los huesos. Con la acción de agentes atmosféricos, la erosión y todo el contenido de minerales que se encuentran en este sitio, es como se puede desencadenar un proceso de fosilización. Aquí pueden ver ustedes algunos fósiles, ¿sí? Entonces se descomponen las partes orgánicas de la parte blanda del animal, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones se entierra el caparazón o lo que se llama exoesqueleto, los huesos, y estos van a quedar bajo sedimentos.
ahí empieza un proceso de mineralización del esqueleto. Hay movimientos geológicos, hay movimientos de las placas tectónicas, en muchas ocasiones quedan muy abajo y por esos movimientos pueden los fósiles ir a la superficie mediante la erosión, pero también pues a través de excavaciones se han encontrado muchos fósiles. ¿Cómo se obtiene la evidencia de cómo era un ser vivo en el pasado? A través de la reconstrucción de los fósiles. Primero se hace una correlación de sus partes. Cada parte que se va encontrando, no siempre se encuentran todas las partes. Y se va comparando la anatomía. Claro que para esto pues tenemos personas capacitadas, los paleontólogos, que ya tienen la experiencia y van armando el esqueleto. Ese esqueleto lo van a ir armando, en ocasiones lo comparan con animales que son similares o en otras ocasiones con animales que ellos ya han reconstruido. Y bueno, pues esto decimos que es un estudio forense, porque aunque falten partes, ellos los van a reconstruir, ya saben de alguna manera la anatomía que tenía el animal, la forma. Y esto de estudios forenses también recuerden que funciona en medicina. Con todo esto viene el concepto de datación radiométrica. ¿Qué es la datación radiométrica? Pues es una técnica que por medio de ciertos equipos va midiendo la concentración de un isótopo. Ah, caray, otra palabra extraña, un concepto nuevo. Isótopo. ¿Qué es un isótopo? Bueno, pues ustedes ya conocen la tabla periódica, ya saben que tenemos muchos elementos químicos, entre ellos un elemento químico es el carbono. Y bueno, ustedes tienen aquí el núcleo del átomo del carbono donde tenemos protones y tenemos neutrones. Y los electrones que se encuentran girando en lo que le llamamos una nube electrónica. Los protones y los neutrones son los que le dan la masa al átomo. Los electrones no se considera que tienen masa porque son muy livianos. Entonces, la suma de protones y neutrones nos van a dar la masa y aquí vamos a tener un carbono 12 que es el carbono estable. Tenemos otro carbono, aquí está otro carbono, en donde si ustedes observan no tiene 6 neutrones, sino que tiene 7 neutrones y el número de protones sigue siendo el mismo. Entonces vamos a tener un átomo de carbono 13, tiene una partícula más, un neutrón. Y un átomo de carbono 14 tiene otro neutrón. Entonces ya tendríamos 6 protones y 2, 4, 6, 8 neutrones, en total 14. Eso es la masa del átomo. Así que, ¿qué es un isótopo? Un isótopo son elementos que tienen una masa diferente, pero que su cantidad de protones es la misma. Más adelante lo vamos a entender mejor cuando veamos química. El número de protones me da el número atómico. Por eso, un isótopo se define. Son elementos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, pero diferente masa. ¿Y qué hace que la masa sea diferente? Como les dije ahorita, pues el número de neutrones. Pero vean, todos son carbones. Entonces, vamos a decir ahorita que estamos en biología y que estamos en primero de secundaria, que los isótopos son variedad de átomos del mismo elemento. Eso sería. Espero me haya explicado y ustedes lo hayan entendido. Entonces, con esos isótopos sucede lo siguiente. Una paleontóloga puede saber que tan antiguo es un fósil si mide cuánto carbono 14 contiene.
ya que ésta se encuentra en todo organismo vivo. Se encuentra en todo organismo vivo y se va convirtiendo en carbono 12 a lo largo del tiempo a un ritmo constante durante miles de años. Entonces, cualquier paleontólogo, aquí dice una, pero todo paleontólogo puede saber qué tan antiguo es un fósil. ¿Qué va a hacer? Va a medir la cantidad de carbono 14 que tiene el fósil que encuentra. Aquí tenemos una planta, se fosiliza, se hace fósil, ¿verdad? Para hacer la datación del fósil, es decir, el dato de qué tan antiguo es, lo vamos a incinerar hasta que se carbonice, es decir, lo quemamos y al quemarse pues va a quedar el carbono. El carbono 14 es un tipo de carbono radiactivo que todo organismo tiene mientras vive. Cuando ya lo incineramos, aquí nosotros a través de equipo especial se va a medir la cantidad de electrones que va desprendiendo el átomo de carbono 14. Este átomo de carbono 14 pasa a ser carbono 12 y después pierde un electrón. Recuerden, ahorita hablamos de protones y neutrones. Cuando pierde un electrón, este átomo de carbono se va a convertir en nitrógeno. Quizás ahorita no podamos entender o no pueda explicarles con mayor profundidad todo este cambio, porque esto viene siendo una transmutación natural del elemento a través de emisión de partículas radiactivas. Y bueno, solo con que sepamos que el átomo de carbono 14 se va convirtiendo en átomo de carbono 12 y que ese átomo de carbono 14 también se puede convertir en nitrógeno. Entonces los paleontólogos con equipo especializado van a estar midiendo la cantidad de electrones que se desprenden para de esa manera saber qué cantidad de carbono 14 tienen. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar, una hoja. Ya vimos que tenemos una pequeña porción del fósil, es incinerado, no lo vamos a incinerar todo, solo una pequeña cantidad. Y aquí vemos que el átomo de carbono 14, que es inestable, pasa a carbono 12 y bueno, el carbono 14 va decayendo a nitrógeno. De esa manera, ¿sí?, vamos a cuantificar con un contador de radiación y se va a ir registrando el número de electrones emitidos. El número de electrones emitidos nos representan la cantidad de carbono 14 que tiene el fósil. Y bueno, como se conoce el tiempo de vida media que tiene el carbono 14, se puede saber cuántos años tiene desintegrándose. El carbono es muy abundante en los seres vivos, por eso se puede medir los restos que van quedando en el fósil. Entonces tenemos que todos los organismos, ¿sí?, están de alguna manera en contacto con el CO2. En el caso nuestro, pues tenemos un organismo compuesto por proteínas, por carbohidratos, por lípidos, por vitaminas y todo contiene carbono. Los fósiles en el mundo se han encontrado en todas las regiones del mundo. Pero vean qué interesante. Recuerden que el petróleo o que la producción de electricidad depende de los fósiles. Las partes rojas y las partes naranja fuerte es donde podemos encontrar mayor cantidad de fósiles y por lo tanto
mayor cantidad de zonas petroleras. Entonces observen ustedes, y a través de ese petróleo se obtiene el gas, se obtienen diferentes tipos de compuestos de los cuales depende la producción de electricidad. Entonces, nuestro país, recuerden que tiene también riqueza en fósiles y por lo tanto también riqueza en la obtención de combustibles y de electricidad. Quiero presentarles algunos fósiles que se han encontrado. Creo que esta es una parte muy interesante, espero que a todos les guste. No quise quitarles nada de información para aquel que quiera conocer más fósiles, los 20 fósiles más antiguos o más interesantes que se han encontrado. Aquí tenemos, por ejemplo, un Nyasasaurus. Si no lo pronuncié bien, ustedes me lo dicen. Este es el dinosaurio más antiguo conocido. Se supone que fue encontrado en 1930 en Tanzania. Se dice que es más o menos del tamaño de un perro labrador, con una cola de 1,5 metros y pertenece a un reptil que se supone vivió en el Triásico Medio hace 10 y 15 millones de años. Aquí tenemos varios datos muy interesantes. Se cree que medía de 2 a 3 metros de largo y pesaba de 20 a 60 kilos. Otro muy interesante que ustedes creo que lo conocen muy bien en sus juguetes es el Tyrannosaurus Rex. Este es el esqueleto más completo que se ha encontrado. Y bueno, pues vamos a decir que se descubrió en Dakota del Sur en 1990. Aquí se dice que existió como carnívoro, ¿verdad? Durante hace 67 a 65 millones de años. Entonces, vean qué interesante, vean su tamaño tan sorprendente. Tenemos otro muy interesante que es el Mosasaurus. Y pues este dice que se encontró en Europa Central y que es de un aspecto extraño. Se supone que este fósil fue identificado por un naturalista, Cuvier, pero que ya se identificó como una especie extinta, ¿sí? En este entonces los científicos se dieron cuenta que había criaturas que vivieron y murieron millones de años antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. Se supone que vivió durante el periodo Cretácico hace 70 a 66 millones de años y fue descubierto en 1764. Vean qué interesante, o sea, fósiles marinos. Tenemos aquí los fósiles más antiguos del mundo. Un equipo de científicos fue quienes encontraron ruinas de colonias de bacterias muy antiguas, muy antiguas, de 3.700 millones de años en Groenlandia. Entonces, aquí vean ustedes que las bacterias dejaban sus rastros también de alguna forma fosilizadas. Y qué interesante saber que se sugiere que la vida en la Tierra comenzó hace unos 4.000 millones de años. Estos serían los primeros organismos de la Tierra. Y bueno, ya a quien le interese puede leer más detenidamente toda esta información. Se me hizo muy interesante presentárselas. Vean, Lucy, no sé si ya habían escuchado hablar de este fósil. Es el fósil más famoso del mundo. Dice que incluso está incluido en una canción de los Beatles, ¿verdad? Que fue descubierto en Etiopía en 1974 y que es uno de los esqueletos más completos de un ancestro humano que caminaba ya erguido, con aproximadamente el 40% de sus huesos intactos. Entonces, esto permitió que los científicos se dieran cuenta de la capacidad que tenían de caminar erguidos.
El cerebro de Lucy dicen que es del tamaño de un chimpancé. Y pues para algunos científicos es la prueba más evidente del eslabón mono-hombre. Estos siguen guardados estos restos en una caja en Etiopía. El fósil de dinosaurio mejor conservado del mundo. Aquí lo tienen. ¿Sí? Es un herbívoro acorazado que se dice que vivió hace unos 110 millones de años en Canadá. Y este dinosaurio, bueno, pues pareciera una piña, ¿verdad? Pero medía 5 metros, 5.5 metros de largo y debía pesar 1.2 toneladas. Imagínense lo grande que estaba este animal. Entonces se encontró muy completo, muy conservado. Se supone que este animal se hundió en el mar y que viajó, ¿verdad? Flotando antes de hundirse y que intacto se fue sepultado. Entonces, millones de años fue recuperado. Así que vean qué interesante es la historia de la vida. Espero que ustedes lo puedan, esto les despierte el interés por seguir investigando, pero sobre todo por ser más observadores. Aquí tenemos no solamente animales, recuerden que también los seres vivos son las plantas. Tenemos la planta con flor más antigua del mundo. Se supone que creció en pantanos hace 130 millones de años y que se dispersó abundantemente en lagos de agua dulce, en lo que hoy es España, las regiones montañosas. Este fósil se dice que superó 5 millones de años a otra planta acuática encontrada. Entonces, pues vean, animales, plantas, tenemos fósiles de todo tipo. Y bueno, aquí está algo que bueno, a mí me parece muy impactante, no sé a ustedes. Es el niño de Turkana. Este es el esqueleto más completo que se ha descubierto hasta ahora. Supone que es un niño Turkana. Dicen que le falta solo las manos y los pies, que tiene una antigüedad de 1.6 millones de años y que algunos científicos lo llaman Homo ergaster. ¿Sí? Se supone que es de una población africana temprana al Homo erectus y es considerado el esqueleto más completo de un humano prehistórico jamás encontrado. Se descubrió en 1984 en la región de Kenia. Mide 1,60, o sea, no estaba tan alto, ¿verdad? Pero pues en aquel entonces se consideraban los más altos, ¿verdad? Sí. Se había vuelto, bueno, dice que se habían vuelto considerablemente más altos desde los días de Lucy, y hace 3.2 millones de años. Se cree que la causa de la muerte del niño fue una septicemia generalizada porque se le infectó un diente. ¿Qué es una septicemia? Vean cómo a poco vamos encontrando nombres diferentes. Una septicemia es una infección que se generaliza en todo el cuerpo. Empezó en el diente, finalmente estuvo en todo el cuerpo. Y las investigaciones permiten saber hasta de qué murió. Qué interesante. Los que gusten observar los que faltan para que sean 20, aquí está, esta es la dirección de internet donde ustedes los pueden encontrar. Y bueno, pues con esto, qué interesante que ya vimos lo que es una datación radiométrica, es medir la cantidad de isótopo carbono 14 que tienen los restos fósiles y eso nos va a permitir conocer la antigüedad. Hay varias técnicas, ¿verdad? Pero pues en eso ya no nos vamos a meter. Solamente que les quede claro qué es un fósil, cómo se conoce la antigüedad del fósil, es decir, su edad. Y bueno, esto nos va a permitir también conocer un poco más sobre cómo eran, cómo vivían, de qué se alimentaban y como ven ustedes hasta de qué murieron. Van a hacer un experimento muy interesante
Espero que les esté gustando la biología y que se den cuenta que se aprende mucho a través de experimentar. Muchas gracias.